En la religión celta, en el inicio, los druidas formaban parte de una oculta sociedad sumamente intelectual e independiente, quienes estaban llenos de conocimiento y habilidades extraordinarias. Eran una clase intelectual sacerdotal que habitaban en la Galia, región que abarcaba gran parte de Europa occidental. Se cree que su origen tuvo lugar 1200 años antes de la era común. Con el tiempo, se convirtieron en sumos sacerdotes entre los celtas, personas extremadamente cultas y con una posición social destacada. Eran considerados como seres altamente instruidos, con el poder de ser mediadores entre los humanos y los dioses. Además, se desenvolvían como maestros y mentores de la civilización en las culturas celtas. Según los antiguos relatos sobre los druidas, se los figura como grandes filósofos y la sociedad giraba en torno a sus creencias, pues poseían dones y capacidades superiores. A estos sacerdotes se les atribuía las asombrosas habilidades de la hechicería, magia y demás poderes sobrenaturales, llamándolos grandes sabios y jueces del mundo antiguo. Se dice que los druidas podían ser hombres o mujeres que, como único requisito, debían tener una mente brillante y altas capacidades en todos los campos. Dentro de la religión, las mujeres podían alcanzar un alto grado de importancia y rango, incluso llegando a formar parte de la gran instrucción militar celta, ocupando puestos cruciales en el ejército, a diferencia de muchas otras sociedades en las que eran consideradas como seres inferiores. Dentro de esta clase, las mujeres gozaban de una ligera equidad peculiar en las culturas de la época, que incluso les permitían estudiar, aprender y tomar decisiones, aunque en muchos casos estaban también bajo la supervisión de sus esposos. Aunque su historia es prácticamente un misterio, los druidas primigenios eran mucho más intelectuales que religiosos, y se considera que pasaban mucho más tiempo instruyéndose que asistiendo a templos o rindiendo cultos en los mismos. Las creencias y costumbres de esta peculiar sociedad han sido consideradas muy extrañas y curiosas, pues abarcan mucho misterio, inteligencia y estricta religión. Los druidas eran creyentes de que los dioses no eran seres superiores, sino que más bien eran sus antepasados con iguales dones, igual poder e igual magnificencia. Es así que uno de los dioses más famosos e importantes para los sacerdotes celtas era la diosa madre y diosa de la muerte Danu, a quien consideraban como madre de todo lo existente. Asimismo, se pensaba que la idolatría era necesaria para así incrementar sus dones y sabiduría, incluyendo también los sacrificios en honor a los dioses, para que éstos amplificaran sus cualidades e ingenio, regalándoles parte de su gran poder como agradecimiento de las ostentosas ofrendas. En aquella época los druidas tenían una manera peculiar de realizar los sacrificios, pues se narra que estos eran ejecutados en rituales fuera de lo común. La oblación se daba generalmente en parajes ocultos, en los bosques, en sitios sumamente iluminados muy cerca a manantiales naturales. Cuando los más ancianos establecían el lugar adecuado, ordenaban preparar los sacrificios y banquetes bajo los grandes árboles sagrados, los muérdagos. Para los druidas los árboles de muérdago eran elementos sagrados de sus creencias. Se supone que esto se debía a sus grandes propiedades medicinales, lo que la convirtió en una planta sacra para aquella sociedad. Luego de ello, tomaban a los animales más bellos y vigorosos, especialmente reses a las que vendaban sus afilados cachos con hermosas y delicadas túnicas blancas. Inmediatamente, hombres y mujeres, vestidos totalmente de blanco, subían hasta las copas de los árboles, y con una afilada y brillante hoz de oro cortaban el sagrado muérdago, dejándolo caer sobre los animales, y enseguida recogiéndolos con mantas blancas sumamente finas, para posteriormente, otros miembros sacrificar a las bestias. Después de la matanza, los sacerdotes formaban grandes círculos de adoración y con rezos pedían a los dioses tomar sus ofrendas, y a cambio recibir sus bendiciones y dones. Asimismo, una de las prácticas más escalofriantes de estos humanos eruditos era conservar las cabezas de los líderes o más sabios druidas después de su fallecimiento. Para esta sociedad celta, el alma del hombre descansaba y se contenía en la cabeza, por lo que se creía que después de la muerte perduraba para siempre en el cráneo, siendo indestructible, estando en la cabeza la fuente y el poder del espíritu humano. Por lo que constantemente cuando un alto miembro o digno de admiración moría, lo enterraban sin cabeza, conservándola junto a otras en un lugar sagrado y de suma importancia, en señal de respeto. En aquella época esta práctica era totalmente despiadada y terrorífica para los romanos,
quienes constantemente perseguían a dichos sacerdotes, intentando acabar con la clase erudita. Como sus conquistadores, los romanos estaban en contra de los sabios celebrantes, quienes eran partidarios de la sociedad unida y defensores de derechos, pues abogaban por la propiedad como un bien colectivo y no individual como lo hacían los antiguos romanos, lo que representó un pernicioso conflicto para los celtas durante varias generaciones. Con el tiempo la sociedad druida fue más tajante y estricta, por lo que cada vez existieron más prohibiciones para sus miembros, entre ellas una de las más famosas y por la que no se tienen registros exactos sobre su historia, era la privación de la divulgación de su escritura y de su idioma. Se consideraba que la grafía era sumamente importante y superior, que no querían que se vulgarizara con el resto de idiomas de las demás civilizaciones, por lo que se convirtió en un elemento sagrado y altamente íntimo. Además, los considerados más sabios y longevos dentro de los druidas, creían que así reforzarían la mente de sus miembros, pues los obligarían a memorizar cada regla, cada ritual y cada oración de su hermandad. Consideraban que la educación netamente verbalizada los ayudaría a conservar sus creencias, y la convirtieron en una estricta tradición oral de enseñanza, permitiendo así que dichos dogmas no cayeran en manos equivocadas. Asimismo, se narra que para que un ciudadano perteneciera a la clase intelectual druidista, debía estudiar de entre 2 a 20 años, tiempo en el cual debía ser capaz de adoptar las creencias, tradiciones y costumbres que formaban parte de la religión, todo rigurosamente de memoria, pues escribirlas ya sea para memorizarlas, aprenderlas o consultarlas, estaba rotundamente negado. Por años, los druidas fueron la élite de las sociedades celtas antiguas, hombres y mujeres de alto respeto y admiración, gracias a sus grandes hazañas, enseñanzas, amplio conocimiento y sabiduría, perdurando muchas de sus doctrinas hasta la actualidad.